Tomaremos el primer libro de Reyes, capítulo 18, primer libro de Reyes, capítulo 18. Versículo 16, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 16 en adelante. ¿Lo tienen, iglesia? Dice la escritura: Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías. Y cuando lo vio le preguntó: ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? Y Elías le respondió: no soy yo quien le está causando problemas a Israel. Quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Acera que se sientan a la mesa de Jezabel. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Padre, queremos pedirte esta mañana que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestro caminar con una palabra que venga de tu boca, de tal manera que nuestra vida pueda experimentar las bendiciones que vienen a consecuencia de ir en pos de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, míranos con ojos de bondad y háblanos. Danos la oportunidad de que nuestra vida sea conducida, decidida y definida por tu palabra. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. El pasaje que hemos dado lectura, diríamos que es el centro, el meollo, que dará desenlace a una realidad que Israel está viviendo. Hay una situación muy particular que Israel está experimentando, y es este pasaje, con lo que viene y que iremos leyendo poco a poco, es este relato de Elías en el monte Carmelo lo que va a marcar el desenlace de una historia. Diríamos que el pasaje que hemos leído es como el jamón en un sándwich, y que hay una parte de pan a un lado y la otra parte de pan a otro lado. Y veamos la primera parte del pan, capítulo 17, versículo 1. Diríamos, este es como una de las dos partes, y en el centro estará el pasaje que hemos leído ahora. Dice el capítulo 17: ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Esta es la primera referencia que vamos a tomar como punto de partida.
Israel experimentará un tiempo de sequía. No habrá rocío, no habrá lluvia. La ausencia de rocío y de lluvia traerá consecuencias a la vida de Israel. Se viene abajo la vida, se viene abajo la siembra, se viene abajo las posibilidades de sobrevivir. Es un tiempo de sequía, un tiempo de sequedad. Y cuando se encuentre Acab con Elías, el pueblo con Elías y los profetas de Baal y Acera con Elías, estamos en un contexto de sequedad. El pueblo está experimentando una hora de, diríamos, de muerte, porque la ausencia del agua significa muerte. Es cuando experimentamos que todo se va como secando en la vida. Sin el agua, todo se va marchitando, todo se va muriendo, todo se va secando. Por eso Acab le dirá: eres tú el que trastorna, dice la Reina Valera, eres tú el que trastornas a Israel. En el caso de la NBI dice: eres tú el que estás causando problemas a Israel. Porque la palabra que Dios ha dado a través de Elías para Israel es: no lloverá hasta que yo lo ordene, dice el Señor. Y esto habla básicamente de dos cosas. Uno, del periodo de sequía que vendrá a Israel. Pero lo segundo es esperanzador, porque la sequía tendrá que ver con la autoridad de Dios. No habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Hay dos cosas aquí. Primero, el tiempo que viene para Israel, que será un tiempo difícil. Cuando no hay agua, se arman problemas complicados. Cuando no hay agua, se afecta toda una cadena de sobrevivencia. Y en esa, diríamos, fase de sequía, pues muchas cosas en nuestra vida comienzan a marchitarse. Sin embargo, no solamente se anuncia que no habrá agua, sino que se experimentará sequía, ni rocío ni agua, sino que se nos abre una esperanza. Y la esperanza es: la sequía tiene que ver con la autoridad de la palabra de Dios. Cuando dice hasta que yo lo ordene, está estableciendo dos principios, creo yo. Primero, está estableciendo que Dios es el Dios de todo. Dios es el Dios de la abundancia y de la escasez, del agua y de la sequía. Dios tiene autoridad. Y lo segundo que creo que establece, amados hermanos, es que esa autoridad Dios la establece en la palabra. Y que la única posibilidad de superar la sequía tiene que ver con mi respuesta a la palabra de Dios. Significa que la sequía, aunque será una realidad en la vida de Israel, no es para siempre. Dios tiene autoridad. La sequía no es para siempre. Y creo, amados hermanos, que al leer esta palabra, cuando vivimos las horas de sequía y de sequedad, cuando sentimos que se cierran los pozos, se secan las fuentes, los ríos, y que nos vamos marchitando, leemos esta palabra y nos llenamos de esperanza. Yo me lleno de esperanza. Me lleno de esperanza porque sé que las sequías que pasamos en la vida son instrumentos divinos para convocarnos a su presencia. Cuando usted está viviendo horas difíciles, hermano, ¿cuántos de nosotros no estamos viviendo adversidades complejas, necesidades extremas, estrecheces, complicaciones? Pero miren, amados hermanos, las sequías, es más, usted vive esos momentos donde siente que lo que provoca una sequía es una cadena de complicaciones.
Y a veces vivimos esos momentos de sequedad nosotros. Una cadena de complicaciones. Una cosa, viene otra, viene otra, viene otra. Y parece no terminarse el río de la sequía, el río de la sequedad. Pero saben, cuando leemos esta palabra, lo que yo percibo, lo que yo recibo, es esperanza, porque yo digo, Dios anuncia la sequía y será la sequía un instrumento que Dios utilizará para convocar a Israel hacia su corazón. La sequía son los retornos que Dios quiere provocar en nosotros. El problema es que a veces nuestro orgullo, nuestra arrogancia y nuestra incredulidad, en lugar de provocar un retorno a Dios, provoca el buscar otras posibilidades que no sea el Señor. En la hora que decimos, ¿y yo por qué estoy pasando este problema? ¿Y por qué me viene este otro problema? ¿Y por qué este otro? Y comenzamos a decir, ¿yo para qué sigo mejor al Señor? No hay sentido. Yo mejor ya ni voy a la iglesia. Yo ni sirvo. Es decir, las adversidades que vivimos van provocando en nosotros un rechazo hacia el mundo de Dios. Casi una decepción. La gente se va decepcionando. ¿Cómo es que hoy me he acercado a Dios y lo que viene son problemas? ¿Cómo es que sirviendo a Dios puedo experimentar estas adversidades? ¿Cómo es que si somos el pueblo de Dios podemos experimentar tales cosas? Lo que debemos entender, amados hermanos, es la pedagogía divina. ¿Por qué Dios manda una palabra a Israel a decirle no lloverá ni rocío ni caerá agua hasta que yo ordene? Debemos entender la pedagogía de Dios, los modos de cómo Dios muchas veces nos manda o nos envía una palabra para despertar en nosotros un corazón que se vuelque hacia Él. Quiero que vean el libro de Amós conmigo. Libro de Amós, profeta menor, Oseas, Joel, Amós. Dice Amós, capítulo 4. Esos libros de la Biblia, hermanitos, de memoria. Dejen ya de ver novelas. Mejor agarren la Biblia y memoricen los libros de la Biblia. Dice Amós capítulo 4, versículo 6. Yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades, los privé de pan en todos sus poblados. ¿Y qué pasó con Israel, hermanos? ¿Están todos conmigo en Amós 4, 6? Con todo dice, no se volvieron. Entonces, ¿qué esperaba Dios? Dios dice, les voy a hacer pasar hambre. Pero ¿cuál es la intención divina? Despertar en nosotros hambre de Dios. Les pasaré hambre material. ¿Y qué espero recibir? Una respuesta de hambre espiritual. Pero ¿ustedes qué? No se volvieron a mí. Porque en los momentos donde vivimos esas sequías, se puede despertar en nosotros la respuesta incorrecta. En lugar de buscar a Dios y devolvernos a Él y decir, Señor, tú eres el Señor de todo cuanto existe, y estas sequías no son porque tú no puedes, porque tú no quieres, sino que yo debo entender que en esta pedagogía tú me estás llamando a algo a hacer a mí. Entonces, cuando entendemos eso y nos volvemos a Dios, la pedagogía, la sequía o el hambre cumplió la función pedagógica de volver el corazón hacia Dios. Pero dice, ustedes no se volvieron a mí. Y sigue diciendo, yo les retuve la lluvia, versículo 7, cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha. En una ciudad hacía llover, pero en otra no. Una parcela recibía lluvia, mientras que otra no, y se secó. Vagando de ciudad en ciudad, iba la gente en busca de agua, pero no calmaba su sed. ¿Y qué vuelve a decir Dios? Con todo,
ustedes no se volvieron a mí. ¿Qué vuelve a decir Dios? Les hice pasar hambre buscando provocar en ustedes un despertar espiritual y no se volvieron a mí. Ahora les he pasado sed, les he pasado por la sequía y esperaba que ustedes se volvieran a mí. Sin embargo, no se volvieron a mí. Otra vez, la presencia de necesidades por las cuales Dios nos deja atravesar con el propósito pedagógico de provocar en nosotros una vuelta del corazón a Dios. 9. Castigué sus campos con plagas y sequía. La langosta devoró sus huertos y viñedos, sus higueras y olivares. Con todo que, hermanitos, no se volvieron a mí, dice el Señor. 10. Les mandé plagas como las de Egipto. Pasé por la espada a sus mejores jóvenes, junto con los caballos capturados. Hice que llegara hasta sus propias narices el hedor de los cadáveres. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. 11. Yo les envié destrucción, como la de Sodoma y Gomorra. Quedaron como tizones arrebatados del fuego. Con todo, ustedes no se volvieron a mí. Cuando Dios le dice a Acab y a Israel, no habrá lluvia hasta que yo lo ordene, ni caerá tampoco el rocío. Lo que debemos entender no es la presencia de un Dios que le encanta martirizarnos. Ustedes creen, amados hermanos, que a Dios le encanta hacernos sufrir. Creen que a Dios le place vernos en estas aflicciones. Cree que a Dios le encanta vernos en los aprietos que muchas veces estamos. No, hermanos. No es que a Dios les plazca ver a veces la estrechez en la que nos encontramos. Por tanto, debo aprender a entender el sentido espiritual de las sequías que llegan a nuestra vida por la autoridad divina. Y lo que Dios está queriendo provocar en nosotros es un volverse a Él. Es una profundización de nuestra búsqueda de Dios. Lo que Dios está pensando cuando nos permite atravesar estas realidades adversas, despertar en nosotros un sentimiento de hambre y de sed de Dios. De tal manera que en lugar de resentirnos con Dios, en lugar de hacerle preguntas a Dios, ¿por qué? Todo lo que hacemos siempre cuando estamos en la crisis, Señor, no me querés. Y como que soy tu siervo, tu sierva, y voy a la iglesia, y sirvo aquí, y sirvo allá, y comenzamos a reclamarle a Dios, que es la reacción de Israel en el desierto siempre, cuando Dios usaba una necesidad como instrumento pedagógico para cultivar en ellos la excelencia espiritual. Israel, en lugar de procurar la excelencia espiritual, lo que hacía era comenzar a murmurar contra Dios, comenzar a hablar en contra de Dios. Y es que es tan fácil confundir las cosas, hermanos. Es tan fácil que aquellas cosas que pasan en mi vida y que me causan dolor, aflicción, que me hacen sufrir, es tan complicado convertirlas o entenderlas en instrumentos pedagógicos de Dios para una excelencia espiritual nuestra. Por eso es que la gente termina a veces resentida, incluso con otras personas. Porque en los momentos de adversidad hay personas incluso que nos van a hacer daño. Y si yo no logro entender, no logro interpretar, no logro asumir que aún el sufrimiento que pueda estar yo pasando por terceras personas puede convertirse en un instrumento pedagógico de Dios, lo que va a pasar es que yo voy a agarrar crisis contra las personas. Lo que va a pasar es que usted, en lugar de cultivar la excelencia espiritual, lo que va a terminar es con rencor, con amargura, con celos, con rivalidades. Y dice, esta no me ayudó cuando yo lo necesité. Desgraciada, ojalá se muera. O ve a las personas que a su parecer le han hecho daño y usted solo les ve y les comienza a dar agruras en el estómago. Y ya me va a venir a saludar, ni crea que le voy a dar la mano a esa desgraciada. Entonces, ¿en qué terminamos? Terminamos en una realidad espiritual quebrada.
Sin embargo, cuando entendemos que las cosas que llegan a nuestra vida van en la lógica pedagógica de Dios, de buscar en mí la excelencia espiritual, miren, amados hermanos, lo que vamos a hacer es entender espiritualmente la adversidad, preguntarme qué quiere Dios de mí, a dónde me quiere llevar Dios, y cuando comienzo esa búsqueda espiritual, el Espíritu me va a hablar, me va a conducir a la excelencia, y mi corazón no quedará ni siquiera dañado con la gente que me hizo mal, porque yo voy a decir, no importa, yo he alcanzado lo que Dios quería que alcanzara. Yo he alcanzado lo que Dios quería que yo me forjara. Pero claro, se ha de provocar en nosotros esa excelencia espiritual. No habrá hasta que yo lo ordene. Cuando yo leí esta palabra, hasta que yo lo ordene, yo me llené de una esperanza muy grande, ¿saben, hermanos? Porque yo dije, la sequía y la abundancia en nuestra vida están en las manos de Dios. Es la palabra de Dios la que define todo. La palabra de Dios va a definir la sequía, pero más adelante en el capítulo 18, vea conmigo. Dieciocho 41. Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. ¿Están conmigo, hermanitos? Primera Reyes 18:45. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado se fue y miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó: ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. La sequía del capítulo 17 y la fuerte lluvia del 18:45 están en la mano del Señor, hermanitos. Hasta que yo lo ordene. Quiere decir que si Dios ha ordenado una sequía, Dios puede ordenar una abundancia. Si Dios ordenó un tiempo de sequedad, quiere decir Dios puede ordenar un tiempo de lluvia abundante. La pregunta, amados hermanos, no tanto debe ser cuestionar a Dios sobre el por qué estoy pasando un tiempo de sequía. Más bien la pregunta debería ser: ¿cómo yo puedo lograr y alcanzar que Dios ordene un tiempo de abundancia para mi vida? Ese es, diríamos, las dos puntas que tenemos en el pasaje que hemos leído. Dios ordena la sequía, Dios ordenará un torrente, Dios ordenará una lluvia. Si Dios ha ordenado un tiempo de limitación, ¿cuándo va a ordenar Dios un tiempo de amplitud? Si Dios ha ordenado estrechez, ¿cuándo va a ordenar abundancia? Si Dios ha ordenado una limitación, ¿cuándo va a ordenar Dios una realidad que no tenga límites, sino que su mano generosa se abra delante de nosotros? Y en el centro, diríamos, de esa palabra de estrechez y de esa palabra de abundancia, tenemos el pasaje que hemos dado lectura desde el comienzo: Elías e Israel en el monte Carmelo. Y esta mañana diríamos que lo que la palabra de Dios quiere precisar en nuestra vida es: ¿cómo provocamos nosotros que Dios pase de dar una palabra de sequía a una palabra de abundancia? ¿Cómo podemos, no sé si provocar, porque no es tanto que lo hagamos nosotros, es más Dios quien lo está provocando, pero cómo podemos, diríamos, que se cumpla el propósito de Dios
de querer traer bendición a nuestra vida. ¿Y cuántas veces Dios nos priva la bendición para despertar en nosotros una búsqueda? Y es lo que pasa aquí en el capítulo 18. Leamos de nuevo lo que hemos leído desde el principio, hermanos, 18-16. Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías. Y cuando lo vio, le preguntó. Aquí está la reacción humana, la reacción natural que todos tenemos a la hora de la adversidad. ¿Eres tú el que le está causando problemas a Israel? La reacción de Acab es la reacción natural, es la reacción no espiritual acerca de la realidad que yo estoy viviendo. ¿Cuál es esa reacción? La reacción es: siempre hay un culpable de la situación que yo estoy atravesando. Cuando atravesamos una adversidad, cuando vivimos un momento de conflicto, cuando vivimos un momento de estrechez, cuando vivimos una hora que nos han agobiado, que nos han lastimado, siempre buscamos un culpable. Siempre. En lugar de tomar el camino que ya Elías va a establecer, de buscar más bien un sentido espiritual a lo que está ocurriendo, lo que hacemos es: lo que estoy pasando, este es el culpable. Lo que estoy viviendo, esta es. Lo que me está ocurriendo, este jefe. Lo que me está pasando, mi vecina. Lo que estoy viviendo, mi tío, mi hermano, el coordinador del ministerio, el pastor fulano. Es decir, siempre queremos individualizar en alguien en particular la raíz de lo que yo estoy pasando. Y claro, esto lo que trae es amargura. Esto trae resentimientos contra las personas que a nuestro parecer son las que han traído esta desgracia a nuestra vida. Son estas personas las que han causado este dolor en mi corazón. La tragedia que estoy viviendo, este es el culpable, esta es la culpable. ¿Eres tú el que está causando problemas a Israel? ¿Por qué no hay agua? Porque por Elías. ¿Por qué no hay siembra? Por Elías. ¿Por qué no hay cosecha? Por Elías. ¿Por qué se han secado los ríos? Por Elías. Y Elías es el culpable. ¿Por qué? Porque él dijo: en el nombre del Señor no habrá agua ni rocío hasta que yo lo diga, dice el Señor. Cuando esas realidades son las que vivimos, entonces queremos focalizar quién es mi problema. Queremos focalizar es que este es el que me tiene a mí así. ¿Eres tú el que le trae problemas a Israel? ¿Eres tú el que está turbando a Israel? No hay en ningún momento, no existe ni siquiera la pregunta de decir: lo que está pasando tendrá relación a algo que Dios quiere iluminar mi corazón. Lo que estoy viviendo, ¿no lo puedo tomar acaso como una señal que Dios algo quiere enseñarme? A lo que Dios quiere mostrarme, a lo que Dios quiere revelarme. Que yo comience a pensar sobre un tema que no he estado pensando sobre mi vida. ¿Será que Dios quiere recomponer la cosa, pero yo estoy entendiendo equivocadamente el asunto? ¿Será que Dios me quiere llevar en una dirección particular, pero yo he agarrado fijación en esto? Es decir, no hay una capacidad de provocar un autoanálisis, no hay capacidad de provocar un autoajuste en la vida. No hay, la gente no se pregunta si no tengo que afinar algo, y que en esta adversidad que estoy viviendo es el espacio, el escenario que Dios quiere usar para que yo pueda afinar lo que estoy viviendo. Nadie se pregunta eso. Nos llenamos de resentimientos. Nos llenamos de amarguras. Es que esa mujer, es que ese hombre, es que esto. Bueno, y usted ve a la gente que siente que le ha hecho daño y le dan ganas de tirar un solo y agarrarla del pelo y tirarla. O sea,
Pero no nos preguntamos, en todo esto que está pasando, ¿será que Dios quiere algo de mí? ¿Será que Dios quiere afinar un poco más mi caminar? ¿Será que Dios quiere que yo reconsidere algo en mi senda? ¿Será que Dios me está alumbrando algo? Pero como estoy obcecado, ciego y sordo, no logro captar, no logro percibir, no logro entender. Porque me he focalizado en que Elías es el problema. Él es el que ha traído perjuicio. Él es el que ha turbado mi vida. Y me privo de la capacidad espiritual de darle un poco de luz a nuestra vida. Y el problema es este, hermanitos. Oigan bien esto. Lo que el pasaje va a decir en síntesis, lo que hemos leído es que ese tiempo de sequía a un tiempo de abundancia, un tiempo de sequía a un tiempo que haya lluvia abundante sobre nosotros, el asunto es que para atravesar esos puntos de sequía a abundancia, la cosa está, ¿cuál es mi respuesta? Mi reacción a la palabra de Dios. O sea, ese es el tema de fondo aquí. El tema de fondo es, no podemos esperar que haya un tiempo de Dios de bendición para nuestra vida si no aprendo a responder adecuadamente a la palabra de Dios. Esa palabra que decretó sequía, esa palabra que decretó abundancia. Y óigame, cápteme esto, óigame, porque no habrá posibilidad de superar la sequía a una torrental lluvia si antes no respondió de manera adecuada a la palabra de Dios. Y si usted quiere responder, si usted quiere responder a su necesidad, si quiere superar su problema, pero usted evade responder adecuadamente a la palabra de Dios, sino que usted quiere superarlo a su manera, quiere superarlo con sus fuerzas, quiere superarlo con sus pensamientos, le voy a decir algo, lo que va a hacer es que se va a complicar más. Si usted, en lugar de resolver qué es lo que Dios quiere de mí, cuando vivimos las necesidades y estrecheces que vivimos, la actitud espiritual que nos va a llevar a la victoria es: Señor, ¿qué me quieres decir tú en lo que estoy viviendo? Por eso diríamos que la respuesta inmediata, más que andar viendo qué hago para resolver, qué hago, no, primero es meternos con Dios. Señor, ilumíname, qué es lo que tú me quieres hablar en el tiempo de sequía que estoy viviendo. Señor, antes de querer yo estar cavando por mi propia manera pozos y de estar inventando proyectos y de estar inventando compromisos y de estar queriendo a mi manera humana resolver el asunto, mejor primero quiero saber qué es lo que tú quieres tratar conmigo. Y ahí tiene que meterse a buscar a Dios, hermanito. Tiene que apartar su tiempo y se meter con Dios, doblar rodilla, abrir la palabra y decirle: Dios, ¿qué estás buscando despertar en mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué buscas de mí? Y cuando ya Dios nos habla, porque Dios nos responde por su misericordia maravillosa, Dios siempre nos responde. Entonces, cuando Dios me dice: lo que quiero de ti es esto, lo que quiero de ti es más de esto, lo que quiero de ti es que camines por aquí. Cuando ya recibimos esa palabra y a esa palabra le hemos dado una respuesta positiva y le dijimos: sí, Señor, está bien, entonces después viene el decreto o viene la palabra de abundancia. ¿Me están siguiendo, hermanitos? Pero si usted en la necesidad dice: bueno, tengo este problema, ya voy a ver qué hago, y comienza como hormiga loca, para acá, para allá, para arriba, para abajo, viendo cómo resuelve su problema, pero sin ir delante de Dios a preguntarle: ¿cuáles son tus propósitos? ¿Cuáles son tus caminos? ¿Cuál es el proyecto que tienes para mi vida? ¿Qué es lo que quieres provocar en mí? ¿En qué quieres que yo me acerque más? ¿En qué quieres que yo te sirva mejor? ¿O en qué quieres que yo camine mejor? Pero si no se levantan esas preguntas, lo que vamos a vivir es lamentándonos. Ay, es que tengo este problema.
Ay, es que no tengo. Ay, es que viene. O sea, vamos a vivir una letanía, un rosario de lamentos. Nuestra vida será andar esparciendo lamentaciones. Cuando el tiempo de sequía llega a nuestra vida, lo que debe despertarse en nosotros es una búsqueda de Dios en la cual le digamos: Dios, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Señor, vengo. Yo no vengo a buscar culpables. Vengo a preguntar: Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres iluminar? ¿Qué me quieres dirigir? ¿A dónde me quieres llevar? Pero si yo omito ese momento, esa hora de intimidad, si yo omito esa alternativa de buscar a Dios y preguntarle: Dios, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Y comienzo por mis propios medios. Bueno, ya voy a ver qué hago por aquí. Y se va por allá. ¿Y qué hago por allá? Y toco esta puerta. Y voy aquí. Y subo, bajo. Mire, hermanito, no va a resolver nada. Solo se va a meter más en problemas. ¿Sabe por qué? Porque la sequía fue ordenada por Dios. ¿Y sabe qué significa eso? Que solo Él la puede levantar. ¿Me está viendo? La sequía fue ordenada por Dios y solo Él la puede levantar. Puede irse a buscar siquiera al mismo presidente y Él no le va a levantar lo que Dios ha puesto. Puede ir a buscar al diputado que quiera. No le va a resolver lo que Dios ha puesto ahí. Se va a resolver solo cuando Dios la levante. Cuando Dios levante el tiempo de sequía y diga: ahora hay una palabra de abundancia, entonces se levantará. La pregunta es: ¿cómo llego a que Dios diga esa palabra? Y eso es lo que estamos aquí justamente en la experiencia de Elías en el monte, viendo en el pasaje. Sigamos. 1 Reyes 18. Cuando Acab le dice: ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? Elías le responde en la perspectiva correcta que debemos tener de lo que significa la sequía. No soy yo quien le está causando problemas a Israel. Quienes se los causan son tú y tu familia. ¿Por qué, hermanitos? ¿Por qué? Porque han abandonado al Señor su Dios y se han ido tras los Baales. ¿Eres tú el que está trayendo problemas a mi vida? No. Eres tú mismo quien trae problemas a tu vida. O sea, nosotros somos los que decidimos, somos los que optamos, somos los que hemos ido en tal camino. Pero nos cuesta asumir la responsabilidad de nuestras acciones y nos es más fácil andar buscando un culpable. No, le dice Elías, yo no soy el que he traído problemas a Israel, son ustedes. Porque ustedes han abandonado al Señor su Dios y se han ido en pos de Baales. En otras palabras, lo que Elías le quiere decir acá, lo que Elías le quiere decir a Acab es: no busques en lo externo de tu vida la causa de tu problema. Busca en tu interioridad. Busca en tus decisiones. Busca en tus caminos, en tus opciones, en lo que estás haciendo. Allí busca realmente la causa de la situación en la que te encuentras. Es que es tan fácil, amados hermanos, agarrar complejo de víctima, ¿verdad? Es tan fácil. Es tan fácil victimizarse. Sí, es que yo, pobrecita, yo soy una mansa paloma, yo soy un gorrioncito del Señor. Y a mí todos me tienen envidia, nadie me quiere y todo. O sea, es tan fácil victimizarse.
Es casi un mecanismo de defensa humano, victimizarse y buscar un culpable. Siempre que hay una tragedia, la gente busca un culpable. Y hay cosas que son tan naturales que ocurran. Siempre queremos encontrar la culpa de lo que me pasa en la vida de otros. Pero Elías le dice, no, le dice, revisa tú y tu familia, tus decisiones, tus caminos, tus opciones, lo que has decidido. Eso es lo que ha traído esta sequía. Y cuando Dios ha traído la sequía, no es para alegrarse del sufrimiento humano, es para provocar de alguna manera el corazón de Israel para que se despierte al Señor. Es la sequía para que de alguna manera Israel diga, estoy pasando esto porque algo no está bien en mi vida. Pero en lugar de eso, lo que hay es una molestia, enojo, resentimiento, amargura. Y acá está más enfermando su corazón y no está resolviendo la situación. La pregunta es, ¿vamos a quedarnos en el plano simplemente de mostrar mi enojo contra la gente que creo me ha hecho daño? ¿O vamos a tomar caminos para superar la situación? ¿Qué queremos? ¿Desahogarnos psicológicamente o queremos provocar transformación en nuestro entorno? Y eso es lo que planteará Elías. Dice, versículo 20, Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Dice la Reina Valera, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos caminos? ¿Hasta cuándo estarán entre Dios y Baal? El problema de Israel es que él comparte el corazón. El problema de Israel es que su corazón está dividido. El problema de Israel es que tiene partida sus prioridades. Está Baal y lo que Baal va a significar para Israel en la cultura, en la religión cananea, el Dios de las tormentas, el Dios de la fertilidad, el Dios de la abundancia, el Dios de la cosecha, y el Dios que es Yahvé, el Señor Jehová, que va a significar para Israel el Dios cuya presencia es una presencia de liberación, de transformación y de vida. Israel está jugando en esos ámbitos. Para Baal no hay problema que Israel tenga otro Dios, porque al final la religión cananea es politeísta. Usted puede seguir a Baal y puede tener 100 dioses y no hay problema. El problema es en la perspectiva de Dios. Dios dice, sos mi pueblo y tienes que ser solo mi pueblo. No comparto mi gloria con nadie. El problema es que desde la perspectiva del mundo usted puede estar en el mundo y con Dios, pero desde la perspectiva de Dios no, está con Él y solamente con Él. El problema es si su corazón pertenece a Dios o usted lo tiene compartido. La definición fundamental de la existencia es, bueno, al final, ¿qué es lo que le da sentido a mi vida? Al final, ¿qué es lo que le da camino, rumbo y dirección a mi vida? Al final, ¿qué es lo que sustenta mi vida? Ese es lo que está aquí a la base de esto, hermanitos. El problema de Israel es que él tenía realidades aparte de Dios que le daban sentido, sustento y dirección a su vida. Mientras hayan otras realidades en nosotros que le den sustento a la vida, estaremos lejos del corazón de Dios, hermanitos. Usted puede tener el hombre o la mujer con quien usted quiera compartir su vida, pero su corazón no puede ser de esa persona. Usted
La puede amar, pero no darle el corazón. Son cosas que cuesta a veces entenderlas. Amar no es dar el corazón. Amar es sacrificarse para que alguien goce de una ventaja, un beneficio, una bendición, aun si yo debo sacrificarme. Pero dar el corazón es otra cosa. Dar el corazón es a quien le he entregado la esencia de mi vida. Las alegrías y tristezas que puedo vivir tendrán relación con mi plenitud o realización con esa realidad a la que yo le he entregado mi existencia. Usted puede tener hombre o mujer, pero no puede entregar el corazón a ese hombre, a esa mujer, hermanitos. Su corazón pertenece solo al Señor. O debe permanecer y ser solo el Señor. Mire, hasta eso de decir, soy tuyo, soy tuya, hasta eso cuídese. Solo somos del Señor, nada más. Nuestra vida le pertenece solo a Él, nada más. Nuestra razón de vivir es Él. Usted puede tener su hijo, su hija, lo puede amar y hacer todo lo que está a su alcance para bendecir a ese niño, a esa niña. Sin embargo, su corazón no puede ser de ese hijo. Digo esto porque hay mamás y papás que, ay, eres mi diosecito, hijo. Eres mi ídolo, hijo. Eres lo más valioso en mi vida, lo más importante, eres lo máximo. Bueno, ¿y Dios dónde queda entonces? Por eso pierden un hijo, pierden una hija y se desploman. Pierden un hijo, pierden una hija y ya son muertos vivientes. Usted puede amar a su hijo, pero la razón de vivir es el Señor Todopoderoso. Mientras Dios siga siendo su Dios, mientras usted siga sirviéndole a Él, mientras usted siga caminando con Dios, eso es lo que nos va a sostener en la vida, hermanitos. Y podemos tener un ser querido, un ser familiar, un hijo, pero un día podemos no tenerlo. Nuestra vida no dejará de ser vida con la pérdida de un ser amado, del marido, de la mujer, o de su hijo o de su hija. La vida sigue teniendo sentido porque hay un llamado de Dios a nuestra vida. Dios nos ha llamado a cumplir un propósito en la tierra. Dios nos ha llamado a existir para su gloria. Y mientras sigamos haciendo el propósito de Dios de glorificar su nombre, entonces siempre habrá sentido en la vida. Al final, el ser querido que perdamos lo veremos en la eternidad. Aunque quizás usted ya no quiera ver al marido, quizás. Ojalá no vayas al cielo, vos le dice. Ya no quiera ver a la mujer, quizás, pero si se salva, allá se van a ver, hermanitos. Allá vamos a tener que seguir lidiando. Lo que pasa con Israel, amados hermanos, es que el corazón está dividido. Está partida sus prioridades. Israel no está definido. Está una parte aquí, otra parte allá. Lo que Israel quiere provocar es: ¿hasta cuándo ustedes van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo van a estar jugando con las cosas de Dios? Quiere decir, ¿hasta cuándo estarán jugando con lo que Dios quiere de ustedes? Dios quiere algo de nosotros y eso es más importante que todas las cosas, hermano. Dios quiere algo de usted. Usted debe aprender a discernir qué es lo que Dios quiere. Por eso hemos recibido el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es nuestro asistente para entender las cosas divinas, los pensamientos divinos donde se encuentra nuestra vida, las intenciones de Dios donde se encuentra lo que Dios quiere de nosotros. Hay que discernirlo. Y ante nuestra incapacidad humana de discernir los asuntos de Dios, necesitamos al Espíritu que nos guíe. Es un tutor,
Él es nuestro compañero, el Espíritu, para enseñarnos qué quiere Dios de nosotros. Y cuando Él me ha enseñado qué quiere Dios de mí, ahora vivo para eso que Dios quiere de mí. Y cuando Dios ve que he entendido, que he aprendido a discernir qué quiere Él de mí, entonces viene al final la palabra de la bendición. ¿Me están oyendo, hermanitos? Cuando yo ya recorrí el camino de mi reconstrucción espiritual, cuando aquí hay 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, y hay que limpiar estos falsos profetas. Cuando ya Elías ha limpiado de Israel esos 850 profetas y los ha degollado y los ha apartado y los ha quitado, cuando se ha limpiado de falsos profetas la casa, entonces Dios va a dar una palabra de bendición. ¿Me están oyendo, hermanitos? Pero si estamos teniendo, por un lado, la palabra de Dios a través de Elías, y estamos con 850 profetas falsos en el corazón, ahí habrá problemas, hermanito. Las sequías vienen porque Dios quiere limpiar falsos profetas en su corazón. Las sequías vienen, las sequedades vienen a la vida porque Dios quiere estar alejando todas esos profetas de Baal y de Acera que todavía llevamos en el corazón, que solo están contaminando nuestra dirección, que están confundiendo nuestras decisiones, que están enredándonos en la vida y que nos llevan a un ciclo vicioso de nunca experimentar la gloria de Dios. ¿Qué quiere Dios? Limpiar esos profetas. ¿Cuándo se limpian esos profetas? El mismo Dios que mandó a decir hoy no va a llover hasta que yo lo diga, es el Dios que manda a decir prepárense porque se acerca un torrencial tremendo. Prepárense porque viene un tiempo de abundancia. Prepárense porque viene una lluvia que traerá de nuevo esperanza. Prepárense porque viene la lluvia que traerá vida. Pero ¿cuál es el meollo? ¿Cuál es, diríamos, el núcleo? El núcleo es cómo respondo yo ante las palabras con las que Dios se acerca a mi vida. ¿Con qué actitud espiritual recibo esos llamados divinos? ¿Con qué sensibilidad espiritual yo me acerco a Dios en la hora de la necesidad? Mire, cuando vivimos la hora de adversidad, hermanitos, cuando nos sentimos ahogados hasta el cuello, que ya no falta nada para ahogarnos, repito, o en ese momento se despiertan en nosotros sentimientos de frustración, de impotencia, de desesperación o de depresión, y andamos todos así, hasta con la cara, hasta le mira la cara a usted a la gente, va así, como que son duendes, y hasta nos ve caminar, va así. Dios le bendiga, hermano. O usted dice, bueno, detrás de esta situación está el Señor. Él algo está buscando. Algo quiere de mí. Algo espera de mí. Y lo que hacemos es irnos en su presencia a llorar, a decirle, Señor, esta es la sequía de mi vida en este momento. Esto es lo que está afectando mi vida. Yo vengo a preguntarte, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que deje? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que renuncie? ¿Qué quieres que emprenda? ¿Qué Baales quieres que saque de mi corazón? ¿Qué profetas debes arrancar de mi vida? Y sabe, lo lindo de esto es que el Espíritu Santo nos responde con una ternura y comienza a llevarnos, nos trae una palabra, nos trae un mensaje, nos ilumina el corazón. Comenzamos a entender, Señor, esto ya no lo quieres, ¿verdad? Está bien. Si esto no es lo que quieres, yo lo quito. Aquí ya no quieres que esté, ¿verdad? Está bien, me aparto de aquí. Y cuando vamos dando esos pasos de limpieza de Baales y de profetas falsos, entonces Dios dice, prepárense, porque viene la lluvia. La pregunta es,
¿Queremos vivir en perpetua sequía o queremos alcanzar un tiempo de bendición, hermanitos? ¿Queremos vivir en una perfecta sequedad o queremos experimentar un ciclo de la gracia bondadosa de Dios? Queremos experimentar el ciclo de la gracia bondadosa de Dios. Es necesario entonces entender que debo responder a la palabra de Dios de una manera dócil, obediente y de hacer lo que Dios quiere. Porque en hacer lo que Dios quiere para mi vida, ahí está la lluvia sobre nosotros, hermanitos. Usted quiere ver mejores tiempos en su vida, quiere ver mejores caminos, quiere ver cómo realidades que se están muriendo, marchitando en su vida, comiencen a emerger con una vitalidad. Esto solo viene de Dios, hermanitos. Solo viene del Señor. Y vienen del Señor cuando yo le digo al Señor: Señor, no quiero que mi corazón esté dividido. Tu palabra es para mí lo más importante. Tu voluntad, lo que tú quieras, dímelo, enséñame, dirígeme, háblame, que eso es para mí lo más importante. Su tiempo de bendición no la va a encontrar en un hombre, hermanito. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No lo va a encontrar en ningún hombre. El hombre o la mujer le podrán hablar de las 1001 maravillas y contarle las historias. Sí, mi amor, mire, usted ya va a ver, yo que aquí con usted, que mire, que no sé qué. Y usted así va. Sequía, sequía y más sequía. Pero si usted busca al Señor y Dios le dice: esto quiero, y usted le dice: esto voy a hacer, entonces prepárese, porque Dios traerá una lluvia. Entonces póngase de pie, hermanito. Póngase de pie y dígale al Señor: Señor, yo no quiero estar indeciso. Dígale: yo quiero que tú seas lo más importante para mi vida. No puedo tener el corazón dividido. Hable con el Señor de lo que Él le hablaba esta mañana. Lo maravilloso de vivir una época de sequía es que es reversible. Es reversible porque el Señor es quien decide las cosas. Se puede revertir la peor situación en la que se encuentra. Oiga bien. Se puede revertir la peor situación que esté viviendo. Se puede revertir. Se puede revertir porque es la palabra de Dios que decide esto. Se puede revertir, amado hermano, porque mientras Dios sea Dios y nos dé una oportunidad en su palabra, esto puede revertirse. Pero hay que sacar baales, hay que quitar profetas, gente que le esté confundiendo, apártela. Gente que le esté contaminando, apártela. Gente que le aleje de Dios, apártese. Gente que mate el mover del Espíritu en usted, quítese. Hay profetas que en lugar de alimentar su búsqueda de Dios, pueden apartarle de Dios. Hay profetas que pueden llevarle erróneamente en el camino. Métase con Dios. Él es lo más importante. Su vida y alegría no dependen de un hombre ni una mujer. Si esta mañana el gozo de su vida depende de un hombre, tiene que renunciar a eso esta mañana. Si usted solo es feliz y su vida tiene sentido si está con fulana, no, tiene que renunciar a eso ahora, hermanito. Su felicidad es hacer lo que Dios quiera que haga. Su felicidad es ir donde Dios quiere que vaya, estar donde Dios quiere que esté, hacer lo que Dios quiere que haga. Su felicidad está en poner su vida decididamente en las manos de Dios. Si su vida está en una posesión material, también tiene problemas, hermanito.
si su vida está en la materialidad de algo, también tiene problemas. Su vida no puede estar esperanzada a eso. Podemos perder todo lo material que tenemos, pero mientras Dios quede con nosotros, podemos tener toda clase de bendición otra vez. Nuestra vida no se acaba por la pérdida de un bien material. Nuestra vida no se termina por la pérdida de un ser amado. Nuestra vida no se termina porque un hombre se fue o una mujer se fue. Nuestra vida acabaría el día que yo ya no esté con Dios. En tu palabra mi fe descansará. Esta mañana será una mañana de decisiones por Dios, hermanito. Que usted se meta en esa cercanía solo con Dios. Que ame y sirva a Dios